En este video vamos a hablar del SAT-ID Design. Es muy importante arrastrar el lápiz para el tema del diseño en cualquier ámbito. Y esto no va a ser la excepción. En el caso del SAT-ID es un valor arbitrario en el Fabric. Y al principio puede ser que no les haga mucho sentido. Cuando ustedes empiecen a hacer el Staging Configuration, que no es más que la configuración inicial, y le crean o le configuran un valor dependiendo, al principio van a decir, perfecto, cualquier valor puede ser bueno, no pasa nada, o incluso podrían llegar a pensar que si le configuran un valor incorrecto, que al final no es que te marque error, pero puede ser que digan, no puedo entrar al Fabric porque le configuraron mal el SAT-ID. Realmente no es el caso. El SAT-ID es un número arbitrario, un número random que nos va a hacer sentido en la parte de las políticas, y ahorita lo vamos a ver por qué. Nos vamos a adentrar un poquito en la parte de un diagrama y en conjunto con una política a nivel de control, una política centralizada a nivel de control. Entonces, para que no se desesperen si es que no entienden algo de la política como tal, va a haber videos más adelante donde les vamos a explicar las políticas centralizadas y las políticas localizadas a nivel de control y a nivel de datos. En este caso en particular tenemos 4 sitios y el concepto del SAT-ID, como les comento, es un número arbitrario. Del lado de México tenemos el SAT-ID 20, del lado de Estados Unidos el SAT-ID 10 y sus regiones, o me refiero a sus branches dentro de cada región. En el caso de México, Monterrey 200 y RTP el 100. ¿Ok? Entonces voy a dar un ejemplo que para mí podría ser algo muy lógico en una empresa que sí necesita ser separada por regiones. En el caso si tiene presencia en México y tiene presencia en Estados Unidos, perfecto. En México tiene su data center y en Estados Unidos tiene su data center y sus diferentes branches dependiendo la región. ¿Cómo sería la comunicación? Hay que recordar algo. Los túneles de IPsec, que son los túneles de data plane entre los diferentes WAN-edges, se crean automáticamente siempre y cuando lleva la configuración correcta, pero a lo que quiero llegar es que hace un full mesh. Entonces yo, por ejemplo, si yo no creo ninguna política, Monterrey se va a poder comunicar con todos los sitios. Y no le va a importar si es de la región o no es de la región. Va a poder llegar directo. Pero posiblemente no sea el objetivo del cliente. Y el cliente sí necesita tener diferentes regiones y en base a eso definir los patrones de tráfico. Ahora, una justificación válida sería, por ejemplo, dependiendo del data center, dependiendo de la región, hay equipos, específicos que nos van a ayudar a analizar el tráfico que entra y que sale. Entonces, posiblemente la comunicación entre los branches no sea permitida. En el caso de un sitio de México o de la región de México y un sitio de la región de Estados Unidos, tenga forzosamente que pasar por su respectivo data center. En el caso de Monterrey, por ejemplo, si quiero comunicarme con RTP, tengo que subir a México y de México tengo que ir al data center de Estados Unidos y poder bajar al sitio de RTP. Efectivamente, ustedes lo dijeron o lo pensaron, son muchos saltos. Sí, pensemos que SD-WAN, como lo vimos en el business case, en el video número 2, es que el cliente está apostando por tener enlaces de mayor capacidad pero más baratos. ¿Cuáles son? Internet. En el caso de MPLS, son enlaces que sí te aseguran un alto porcentaje de calidad, un alto porcentaje de performance, pero son muy caros. Entonces, más ancho de banda, empiezo a meter el tema de VFD, el tema de los intervalos, cómo empiezo yo a calcular el performance de los túneles, sí, pero al final posiblemente no me preocupe tanto cuántos saltos voy a dar, si el performance o más bien el tiempo de respuesta es bueno. Y a nivel de aplicación lo voy a ver bastante bien. Entonces, todos estos patrones de tráfico a nivel de control, yo lo voy a poder manipular a mi conveniencia o a la conveniencia del cliente, dependiendo del requerimiento. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos que tenemos otro sitio en México y que pertenece también a la zona norte, como lo es Monterrey. Posiblemente yo no tenga necesidad de subir a ningún data center. Bueno, es claro que en Estados Unidos no voy a subir, no tendría por qué, a menos que haya una contingencia. Pero en el caso de México posiblemente no, y sea una comunicación directa. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro sitio en México, pero en la zona sur? Entonces aquí, porque dentro de la República Mexicana también hay regiones, ¿no? Pensemos esa parte. Entonces posiblemente sí tenga yo la necesidad de subir al data center de México y bajar al sitio en la zona sur. ¿Ok? Entonces todos estos requerimientos son posibles en la parte de las políticas de SD-WAN. Ahora,
Nos vamos a adentrar un poquito en el tema de una política centralizada de control. No se preocupen si no logran comprender algo de la política como tal. Va a haber videos más adelante que vamos a explicar a detalle cada una de las políticas y cómo podemos manipular a nivel de control al menos como en este tema. Entonces no se preocupen, voy a tratar de ser muy rápido en la explicación del siguiente slide, pero si no llegan a comprender algo no pasa nada, va a haber más videos que podamos explicar eso a detalle. Entonces, vamos a crear una política regional. Ok, ya con el esquema anterior hablamos de Estados Unidos y México, dos regiones, región norte y región central en el continente americano. Por ejemplo, tenemos las listas, vámonos de adelante para atrás. Y en estas listas voy a tener de dos tipos en este caso. Una que es el site list y la otra que es el TLOC list. En el site list que voy a tener pues, los rangos de SAD IDs dependiendo de la localidad. O puedo tener un solo SAD ID. Puedo tener de los dos al final. ¿Vale? Nos da esa flexibilidad. Y aquí es donde hace sentido el buen diseño de los valores de SAD ID. Que si bien es cierto son valores arbitrarios, pero bajo un buen diseño podemos ver aquí efectivamente es donde nos hace un buen sentido. Por ejemplo, si yo sin saber realmente cómo puedo yo manejar estos números arbitrarios, a una misma región le puedo poner, un nodo desde una misma región le puedo poner el SID 1 y al otro pues no sé, se me da la gana ponerle 501. ¿Vale? Entonces, en esta región, llamémosle región A, resulta que únicamente voy a tener 10 nodos. Entonces imagínense qué desperdicio entre el 1 y entre el 501. Entonces aquí es donde es importante tener un buen diseño. En el caso de los data center es claro, únicamente un número, ¿vale? El 20 y el 10. Y en el tema del TLOC list, aquí ¿qué voy a cachar? Pues voy a cachar, en este caso, un TLOC en particular. ¿Vale? Sabemos que un TLOC está conformado por 3 elementos, el color, la encapsulación y el sistema IP, lo cual hace único una interfaz en un nodo en particular. Entonces aquí voy a cachar el TLOC list que se llama México Data Center, que es la 1115 y la 1114, es el Data Center de Estados Unidos, con sus respectivos valores. ¿Vale? Y por último y no menos importante, un prefix list que nos indica que es un permit all. Este prefix list en particular lo crea el vManage. Entonces no nos tenemos que preocupar, si es un permit all, no nos tenemos que preocupar por crearlo nosotros, sino más bien es como de no vas a machar nada, lo cual significa que vas a machar todo, ¿vale? O sea, lo dejas abierto y el vManage se encarga de crear este prefix list de tipo permit all. vManage. Ok, ahorita entramos al final con el apply policy. Me voy a regresar a la primer control policy que va a aplicar a los sitios de México, a los branches. ¿Y qué va a pasar? La primera secuencia aquí dice que va a ser un match TLOC. Ok, va a matchar. Recuerden esto. Si hay un TLOC, hay un túnel. Sencillamente como eso. Entonces, ¿qué va a matchar dentro del TLOC? Va a matchar los sitios de Estados Unidos. Todos los TLOCs que vienen de los branches de Estados Unidos. ¿Que vienen hacia dónde? Hacia los branches de México. ¿Y qué va a pasar? Los va a rechazar. Lo cual significa que no va a haber túneles. Los túneles de DataPlane no van a existir hacia Estados Unidos. ¿Vale? Y la secuencia 11 va a ser también de igual forma un match TLOC, pero todo lo que venga del data center de Estados Unidos. Y que también lo va a rechazar. Entonces no va a haber túneles desde los sitios o desde los sitios remotos de México hacia los sitios remotos de Estados Unidos y el data center de Estados Unidos no va a haber túneles de IPsec. Básicamente, recuerden esto, no TLOC, no túnel. Y todo lo demás lo va a aceptar. ¿Ok? No lo va a mover, que significa que va a haber comunicación en México, va a haber comunicación hacia el data center de México, etc. Ahora vámonos con la siguiente política que es el que aplica al data center de México. Aquí viene algo interesante. Primer secuencia, ahora vamos a hacer un match a una vRoute, a una OMP route. ¿De dónde? De todo lo que venga de los branches de Estados Unidos. Todas las rutas. Aquí está el permit all que había creado el vManage. Y la acción va a ser aceptarlos, pero desde la perspectiva del data center de México, vamos a alcanzar los prefijos
de los branches de Estados Unidos a través de ¿dónde? A través del data center de Estados Unidos. ¿Ok? Y todo lo demás lo va a aceptar. Me voy a regresar tantito, voy a borrar esto y me voy a regresar al diagrama. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista o desde la perspectiva del data center de México, todos los prefijos que vengan de RTP, yo los voy a poder alcanzar desde México hacia el data center de Estados Unidos y aquí bajar. O sea, yo no voy a poderlos alcanzar directamente, sino yo desde México voy a brincar al data center de Estados Unidos y de ahí voy a bajar. ¿Cómo lo sé? Por la política anterior. ¿Y quién me lo está indicando? El BSMART. Ahorita vamos a ver que efectivamente esa política está inyectada de salida desde la perspectiva del BSMART para que México pueda variar o más bien se pueda manipular el tráfico que viene del data center de México en el caso de alcanzar los prefijos que vienen del branches o los branches de Estados Unidos. ¿Ok? Seguimos con la siguiente política, que es los sitios de Estados Unidos. Igual, secuencia 1, match TLOC. Y aquí va a ser match al site list de los branches de México. ¿Quiénes son? De la 200 a la 299. Los va a rechazar, no va a haber túneles de IPsec. Secuencia 11, match TLOC, donde los data center de México, desde los sitios de Estados Unidos, repito, action reject. O sea, no va a haber túneles de igual forma, viceversa. ¿Ok? Y todo lo demás lo voy a aceptar. Ahora viene la control policy del data center de Estados Unidos. Match route, secuencia 1. Todos el SAD IDs o el site list que contienen los SAD IDs de los branches de México, todas las rutas, por el permit all que crea el vManage de manera automática, las voy a aceptar sí, pero voy a modificar el siguiente salto desde la perspectiva del data center de Estados Unidos. Y me voy a ir ¿a dónde? Al data center de México. ¿Vale? El MXDC TLOC, que es el siguiente salto, el túnel de México. Y lo voy a aceptar, y todo lo demás lo voy a aceptar, no lo voy a modificar. Entonces me regreso a la topología, lo cual significa que, voy a borrar esto rápido, que yo desde el data center de Estados Unidos, todas las rutas que vengan de Monterrey en este caso, sí las voy a aceptar, pero mi siguiente salto desde Estados Unidos, ¿quién va a ser? El data center de México. Y de aquí va a bajar. Ese es el resultado de esa política de control. Y por último, vamos a aplicar la política. Si se dan cuenta, todas las políticas de control en este ejemplo están aplicadas de salida. Lo cual significa que, efectivamente, primero el BSMART empieza a trabajar el tema del algoritmo de mejor ruta, hace todo el proceso que tiene que llevar a cabo como una entidad a nivel de control y después de hacer ese proceso empuja la política. Más adelante no se preocupen, vamos a ver la diferencia entre una política de entrada y una política de salida desde la perspectiva del BSMART. Ahorita nada más lo que quiero que se lleven es cómo funcionan o qué importancia tiene el site list que contienen los SAD IDs, ya sea un rango o un número en particular, en una política a nivel de control.